Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar el estudio de la palabra en esta tarde. Le damos gracias a Dios por las bendiciones, por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy, mis hermanos, no sé si tú conoces una persona que se queje por todo, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien que siempre, pues se vive quejando de todas las cosas, se queja por el frío, se queja por el calor, se queja por todo, se vive quejando. Entonces, a veces hasta, déjenme decirle, a veces hasta porque está nublado, muchas veces hay personas que se quejan, ¿no? Entonces, siempre debemos aceptar las cosas como vienen, recordando que las cosas vienen de nuestro Dios. Entonces, es una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Personas quejosas, yo le titulé al estudio de la palabra el día de hoy. Y mis hermanos, en un lugar que se encuentra en el internet, no batalla un poquito para pronunciarlo, pero se llama The Net Market. Encontré una ilustración que me llamó a mí mucho la atención y déjeme leérsela, ¿verdad? Para que usted vaya entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, aquí dice, no te quejes y valora lo que tienes. Una vez una persona se quejaba de no tener dinero. Ella vivía muy pobremente y siempre se andaba quejando, ¿verdad? Del mundo, de todas las cosas. Aún déjeme decirle de la economía, del gobierno, de la desigualdad. Sin embargo, siempre tenía que comer suficiente ropa, comida para toda su familia, dinero para la educación de sus hijos y en realidad el dinero no le faltaba, pero era una persona que se quejaba por todo, mis hermanos, no podía ver, si se puede decir así, las bendiciones que Dios le daba. Entonces, muchas veces sucede eso con las personas. Dice la historia, pero a pesar de eso se quejaba, dice, y deseaba frustradamente tener mucho más. Y habla también de otra persona, ¿verdad? Otra persona con mayor poder adquisitivo, se puede decir, o mejor posición económica, tal vez esa es la palabra. Pero déjame decirle, la historia dice que esta segunda persona se quejaba casi de igual manera, decía que no tenía dinero, que la economía iba mal, que tenía problemas y que la situación para él siempre iba mal, y eso es que tenía mejor posición económica que la primera. Y sin embargo tenía, déjeme decirle, la historia dice que tenía dos autos, una casa grande, un negocio y sus hijos iban a escuelas pagadas. Entonces recuerde siempre esto. Entonces yo creo que el dinero no les faltaba. Dice, pero aún con todo eso parecía que no era feliz con lo que tenía y dice la historia que deseaba mucho más. Como que no disfrutaba lo que tenía, quería más. Y mis hermanos, la primera persona yo creo que sería feliz con lo que tenía la segunda persona, ¿no? Aunque los dos, dice la historia, no les faltaba nada. La primera persona sería muy feliz y se sentiría rica si tuviera lo que tenía la segunda persona. La segunda tenía todo eso, pero no era feliz. Entonces recuerden, mis hermanos, alguien dijo en una ocasión, que el dinero no es la felicidad, ¿no? Sin embargo, esta segunda persona, aún teniendo lo suficiente y aún, yo creo que más de lo suficiente, quería más. Entonces, déjeme decirle, esta página dice, tenemos una tendencia de desear obsesivamente lo que no tenemos y no valorar lo que ya tenemos, ¿sí? Eso genera frustración y nos hace infelices. No voy a abundar mucho en esto, dice esta página, para que los que se quejan ya no lo hagan y valoren mucho más lo que ya tienen, pero siempre, recuérdenlo, siempre queremos más. Entonces, se piensa que otros están mejor, siempre hay la idea, y déjeme decirles, si tenemos un carro queremos otro, y si tenemos una casa queremos otra, y entonces muchas personas no se conforman con lo que tienen, sino todo lo contrario, siempre van a desear más. Entonces, los seres humanos nos caracterizamos, déjeme decirle, por tener muchos defectos, pero uno de los más grandes que nosotros tenemos es el de ser por naturaleza inconformes. Entonces, yo no sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces teniendo dinero, no teniendo riquezas, sino teniendo lo suficiente para vivir,
muchas veces nosotros deseamos más. Entonces, recuérdelo siempre, por naturaleza el ser humano siempre será inconforme con lo que tiene y por ahí vienen las envidias, los celos, vienen muchas cosas, muchos sentimientos malos al ser humano. Y déjeme decirle, a tal punto que llega esta característica que sentimos, sabemos y nos damos cuenta que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, ¿no es cierto? Y aún aunque tengamos comida en el refrigerador, muchas veces se desea, déjeme decirle, la comida que se hacen en los restaurantes. Y otra de las cosas, ¿verdad? Mientras que con actitud envidiosa pensamos que los demás están mucho mejor que nosotros. Entonces siempre, déjeme decirle, siempre nosotros como ser humanos, vamos a decirlo así, deseamos las cosas que otros tienen, los carros, la vestimenta, las casas. Si aquel compró alberca, uno quiere comprar alberca, y si aquel compró cierta marca de ropa, también uno lo quiere. Entonces, la verdad es que nuestra naturaleza humana, hermanos, nunca está conforme con lo que nosotros tenemos. Recuerde esto. Y recuerda que Pablo llegó a decir que debemos estar conformes con lo que tenemos, ¿sí? Y no solo eso, sino también tener, dice Pablo, debemos de tener contentamiento con lo que tenemos. Y ahora, déjeme decirle, hablando de estas cosas, dice aquí que nosotros debemos estar conformes con lo que tenemos. Y eso es, yo creo que ese es el problema del ser humano, hermanos, de que muchas veces nosotros no nos conformamos con lo que tenemos, sino queremos aún mucho más. Y recordándoles que todo lo que nosotros tenemos y somos, recuerde esto, ¿verdad? Siempre va a provenir de nuestro Dios. Entonces, Pablo lo dijo así en Filipenses 4. Si usted tiene su Biblia ahí, Filipenses 4, versículo 11 y 12, dice esta manera en la versión Reina Valera. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Y estas, recuérdelo, son palabras del apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice Pablo, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, dice, como para padecer también necesidad. Y estas son palabras del apóstol Pablo, mis hermanos, y me llama mucho la atención porque él dice, he aprendido. Yo creo que es una de las cosas que nosotros no consideramos en nuestro vivir, aprender a vivir con lo que tenemos, porque nosotros debemos de reconocer que lo que tenemos, sea poco, sea mucho, recuérdelo, es porque la voluntad de Dios así lo quiere, siempre y cuando nosotros ¿verdad? Siempre y cuando nosotros pensemos de esa manera, que lo que tenemos proviene de nuestro Dios. Y él usa otra palabra, el apóstol Pablo, en este pasaje de Filipenses 4, cuando dice, en todo y por todo, dice, estoy enseñado. Y no habla mal de la riqueza, todo lo contrario, él habla de la riqueza como una situación quizás pasajera, porque él dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, dice como para padecer necesidad. Entonces, no deja estas características en un lugar estable, sino todo lo contrario. Él dice, he aprendido cuando hay abundancia y he aprendido cuando hay necesidad. He aprendido a estar saciado, he aprendido a estar contento con lo que tengo, recordando que todas las cosas provienen de Dios. Y alguien lo dijo de esta manera. Yo recuerdo en una predicación que se dijo, mis hermanos, que en realidad Dios bendice a las personas y usó la ilustración, déjeme decirlo, de Abraham, de un hombre que era próspero, Abraham. Entonces, dentro de lo que son las cosas materiales, vamos a llamarlo así, entonces Dios bendijo mucho a Abraham, recuerde eso. Entonces, yo escuché que en este mensaje se decía que en realidad Dios no está peleado con el dinero, pero déjenme decirles, ¿verdad? Porque yo he escuchado esto también, pero los predicadores siempre decimos, ¿verdad? Que en realidad lo que Dios no le gusta, ¿verdad? Es que el ser humano le tenga amor al dinero. Recuerde que la palabra de Dios dice que es la raíz de todos los males cuando se tiene amor al dinero. Pero recuerde, Dios no está
peleado con que alguien sea, ¿verdad? Que tenga dinero, que sea próspero en estas cosas. Por eso yo decía, mis hermanos, que Pablo aún lo llegaba a mencionar, ¿verdad? He aprendido a estar, ¿verdad? Contento, he aprendido a estar saciado, ¿verdad? He aprendido a ser enseñado, así dice y usa la palabra así para estar saciado como para tener hambre. Entonces, recuerde, alguien dijo, ¿verdad? Que nuestra vida muchas veces son etapas, a veces son etapas buenas, a veces malas, y alguien lo dijo secularmente, vamos a decirlo así, alguien dijo que son cosas, mis hermanos, que a veces uno está arriba y a veces uno está abajo, y eso es cierto, ¿verdad? Alguien dijo también de esta manera, dijo, cuando la nube lleva agua, y se refería, ¿verdad?, de que cuando en realidad había para comprar algo que él quería. La nube no trae agua ahorita, quería decir que no tenía dinero. Entonces esto me causa un poquito de risa, pero esto es verdad, mis hermanos. Recuerde que nuestra vida muchas veces se basa por etapas. Entonces, así decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, en el versículo 11 y 12. Y ahora déjeme decirle, recordando lo que pasó Israel eran personas, y volviendo al tema, Israel eran personas muy quejosas, recuérdenlo, nunca estaban conformes con lo que tenían. Entonces, yo no sé cómo era exactamente su vida dentro de lo que era su caminar en el desierto, pero yo recuerdo que en todas las cosas Dios les proveía, así como lo hace con nosotros, ¿verdad? Pero si Dios no les cumplía sus chiflazones, pero sin embargo ellos, mis hermanos, y yo esto lo digo con respeto, porque a veces somos como cristianos que oramos por algo que en realidad son caprichos, y no debe de ser así. Todo lo contrario, debemos orar por nuestras necesidades. Y recuerde que Dios conoce todas las cosas en cuanto a nosotros. Y no solamente eso, recordando también que Jesucristo, ¿verdad?, está sentado a la diestra del Padre, y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces Él conoce nuestras necesidades, Él conoce de lo que nosotros estamos pasando, conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de lo que es el pueblo de Israel, yo diría que ellos no eran felices. Creo que por eso muchos, dice la Biblia, se quedaron postrados en el desierto. Por eso debemos tener cuidado cuando nuestra boca habla. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia nos enseña que nosotros daremos cuenta de toda palabra, aún de las palabras ociosas, déjenme decirlo esto, pero recuerde que lo estoy parafraseando. Entonces, recuerde que después de haber pasado una victoria el pueblo de Israel, después de derrotar a otros pueblos, esto fue lo que dijeron. Y mire lo que dice Números 21, en el capítulo 21, versículo 4 al versículo 9. Y textualmente dice la palabra de Dios así: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y dice la palabra de Dios, y vivía. Esto es lo que habla Números 21. Pero recuerde que este pueblo se desanimó, y a causa de su desánimo, ¿verdad?, empezó a murmurar, empezó a hablar, porque tenían, dice, aún llegaron a tener fastidio en el camino. Dice, nuestra alma tiene fastidio aún de este pan liviano. Recuerde que era un pan que Dios les hacía llover, era algo tan hermoso porque provenía de Dios. Y en vez de reconocer esto, ellos se estaban quejando.
¿verdad? De que en realidad se fastidiaban de comer el maná. Entonces, por eso dice, a causa de eso, Dios, ¿verdad? Por la queja, sobre todas las cosas, por la queja, Dios les mandó estas serpientes de fuego, ¿verdad? Y los mordían y morían. Y mucho pueblo, dice la historia, mucho pueblo quedó tendido en el desierto a causa de sus quejas. Y murió mucho pueblo de Israel, dice la palabra. Entonces recuerde que aún después de que ellos oraron, ¿verdad? Y que Moisés oró para que el pueblo, pues en realidad fuera perdonado por Dios, pero ya había muerto mucha gente y déjeme decirlo a causa de su boca. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, de no quejarnos y mucho menos contra Dios. Recuerde que todas las cosas provienen de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle, Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta para curar las mordeduras de las serpientes después de que el pueblo hubo pecado. Jesús usó la misma imagen para enseñar que él debía ser levantado en una cruz para curar los pecados del pueblo. La fe en él da vida eterna a los que dice, da vida eterna a los que se condenen para morir debido a su pecado. Entonces, recuerde que aquel que mira a Jesús, ¿verdad? Él por esto fue crucificado en una cruz, fue puesto en alto, para que todo aquel que mire y crea en él y ponga sus ojos en Jesús, ¿verdad? Sea perdonado de sus pecados. Ahora, en Juan capítulo 13, cuando Jesús hablaba, mis hermanos, y este pasaje nos lleva directamente a la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Entonces, Jesús usó una ilustración histórica para enseñar a Nicodemo acerca de la importancia de creer en su muerte. Jesús le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Y esto es lo que habla el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 13, 14 y 15, mis hermanos. Pero sobre todo en el 14 y 15. Entonces, recuerde que estas eran las quejas de Israel, mis hermanos, y la gente de Israel se volvió impaciente en su viaje en el desierto, se quejaron del alimento liviano, la gente habló contra Dios, habló contra Moisés. Dios toma nuestro descaro y queja seriamente porque no nos ha traído, dice, de Egipto para morir en el desierto. Preguntaban, porque aquí no hay alimento ni agua y detestamos este alimento liviano. Y recuerde que cuando nosotros leemos esta historia, mis hermanos, recuerde que Dios les proveía todas las cosas. Recuerde que aún les proveía sombra en el día y les proveía luz y calor a través de la columna de fuego. Y aún así, viendo ellos todos los milagros, viendo la presencia de Dios, todavía así el pueblo se quejaba. Entonces, Dios, déjeme decirle, dice el comentarista, Dios guardaba a 2 millones de personas de morir de hambre en el desierto. Y se quejaban ante él. El alimento liviano, decían, que comían era el maná que Dios proporcionaba para ellos diariamente. En verdad, no era quizás un bistec, dice el comentarista, sino que los mantuvo vivos y sanos. Y ellos se fastidiaron de esto y empezaron a murmurar. Por eso Dios mandó este tipo de castigo, ¿verdad? O de disciplina para ellos. Entonces, Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, dice, y así murió mucha gente, según lo que dice Números 21. Ellos confesaron a Dios su mala actitud y comportamiento. Entonces Moisés oró al Señor para quitar a las serpientes de entre ellos. Y Dios entonces instruyó a Moisés y le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Este mirar significa un mirar de fe en Dios y creer que Él le salva. La fuerza de este pasaje no está en la sanidad milagrosa, sino en una serpiente de bronce como un símbolo de la salvación de Dios ofrecida para todo aquel que quiere verle a Él y vivir, hablando, mis hermanos, de Jesús. Entonces, recuerde que esta serpiente que hizo Moisés es una ilustración, ¿verdad? O es una figura de Jesús. Entonces,
Dice, Jesús tomó prestada la lección objeto de la historia. Él dijo, así como Moisés levantó la serpiente hacia arriba en el desierto, así él debe de ser levantado también, de modo que el que crea en él pueda tener, dice, vida eterna. Y mis hermanos, hablando de Jesús, otro comentario que yo leí o otro lugar en el internet, se llama A Vive in Christ, ¿verdad? Y dice de esta manera, y ponga mucha atención. Él estaba diciendo a Nicodemo que en su muerte Dios propicionaría la salvación. Hay un imperativo divino en la muerte de Jesús. El Hijo del Hombre debe de ser levantado. Pedro predicó la necesidad de su muerte diciendo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, según lo que dice Hechos 2, 23 y 24. Esta era una opción deliberada, ¿verdad? Y el propósito de Dios era crucificar a Jesús. No era ningún accidente o el martirio de un buen maestro religioso. Él murió como un acto de Dios. Su muerte era necesario, dice, para nuestra salvación. Y luego que dice este comentario, hermanos, o este pasaje donde yo lo leí. Entonces recuerde lo que este pasaje quiere decir o este comentarista quiere decir, mis hermanos, es que todo fue por mandato de Dios. Tenía que proveer, ¿verdad?, este cordero para perdón de nuestros pecados. Entonces no fue porque ellos querían o porque nada de eso, todo lo contrario. Todo fue, dice aquí que fue por voluntad de nuestro Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pedro en este pasaje, mis hermanos, de Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Recuerda que en cuanto al pasaje, Jesús tomó prestada la lección, objeto de la historia. Él dijo, así como Moisés levantó la serpiente, así, ¿verdad? Así él debe de ser levantado también, de modo que el que cree en él puede tener, dice, vida eterna. Y recuerde lo que dice Santiago. No sé si usted conoce este pasaje, pero recuerde lo que dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es lo que dice Santiago 1:17, mis hermanos. Entonces, todo lo que somos, recuerde, y esto va por si usted a veces se queja de las cosas o de su manera de vivir. Dice, todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de nuestro Dios, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese pasaje, hermanos, donde dice que nosotros debemos de poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas serán añadidas. Entonces, si nosotros buscamos las cosas de Dios primero, y yo lo dije en una ocasión hace muchos años, si nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, a poner todas las cosas, ¿verdad?, como prioridad de nuestra vida, refiriéndonos a las cosas de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Entonces, a veces no hay necesidad pedirle a Dios, y Dios sabe cuando tenemos una buena relación con Él, Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y Dios provee, ¿sí? Dios provee. Entonces recuerden, no nos quejemos de lo que nosotros tenemos. Si es la voluntad de Dios, Él nos dará más, o tal vez si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y está dentro de sus planes, a lo mejor nos va a quitar algo, no lo sabemos, hablando tal vez de lo que es lo material, pero no debemos de quejarnos. Pero el pueblo de Israel, recuerda, era pura gente quejosa, vamos a llamarlo de esa manera. Y mis hermanos, con esto quiero terminar. Recuerde siempre este pasaje y recuerde que todo lo que tenemos proviene de Dios. Yo no sé si usted tiene poco, si usted tiene mucho o está en una clase más o menos, ¿verdad? Porque la gente, mira, hasta en eso se basan a ponerle niveles de vida al ser humano. Y bueno, pues eso es algo que la gente hace y así lo vemos muchos de nosotros. Pero déjeme decirle, lo que sí debemos estar seguros, no sé en qué nivel, ¿verdad?, nosotros nos podemos clasificar, pero lo que sí debemos estar seguros, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que debemos de aprender a vivir
contentamente, con alegría, con lo que nosotros tenemos, porque debemos conocer que todo proviene de nuestro Dios. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que también debemos de pensar, ¿verdad? Que cuando sea el tiempo de Dios, Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Con esto me despido, mis hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Yo sé que ha pasado el tiempo muy rápido, pero vamos a orar a nuestro Dios y recuerde, siempre el pastor nos lo dice, debemos orar por los enfermos de nuestra iglesia y por aquellos que pasan necesidad. Entonces vamos a orar a nuestro Dios. Yo le invito a que usted incline su rostro y le decimos, Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Sabemos que todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Y si todo lo que tenemos proviene de ti, entonces debemos estar contentos, debemos estar alegres. Y como decía el apóstol Pablo, debemos aprender a vivir, ¿verdad? Contentamente, confiadamente, porque reconocemos que todo proviene de ti. Por eso, Padre, en esta hora te damos las gracias por tus bendiciones. Y Señor, bendice a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que nos oyen a través de este medio, Padre. Y Señor, si hay alguna necesidad, tú provéeles. Y Padre, aquellos que están enfermos, tú sé con ellos, ¿verdad, Padre? Con tu bendición, sabiendo que, Señor, nosotros confiamos en que tú les sanarás. Por eso te damos las gracias, Señor, en todas las cosas y oramos a ti, ¿verdad? Pidiéndote de una bendición especial a través de este pasaje. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención, en verdad. ¿Verdad? Estamos contentos, estamos alegres y esperamos verlos pronto, hermanos. Y recuerde, nos vemos en el Facebook, nos vemos en el YouTube también, en las predicaciones de los domingos de la mañana. Ahorita por la pandemia, recuerde, estamos cerrando el templo porque se ha aumentado mucho el número de contagios. Entonces recuerde esto, pero no se olvide, ¿verdad?, de que tenemos las predicaciones a través de estos medios. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Recuerde, si esto es la voluntad de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y que pasen, ¿verdad?, una buena semana. Pues recuerde, estamos dentro de la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy,
yo sé que así